Vamos a ir comenzando mientras igual seguimos admitiendo a los que se vayan sumando. Bueno, bienvenidas, buenos días. Para quienes es la primera vez que se suman a un encuentro nuestro, somos el programa del Departamento de Financiamiento y Competitividad de CAME y estamos dentro del marco del programa de Educación Financiera que hicimos este año. Fueron 7 encuentros, ya hicimos 6, este es el 7º y último. La realidad es que los encuentros abordaron diferentes temáticas que tienen que ver con un poco esto de reforzar la educación financiera, trabajar en todas las temáticas que hacen a la competitividad de las pymes. Todos los encuentros fueron con diferentes invitados especiales y expositores. Estuvimos con Banco Nación, estuvimos con Vice, con SGR, con especialistas de la gestión financiera interna de la pyme y demás. Todos los encuentros estos que les voy mencionando, para quienes no pudieron participar, quedaron grabados y subidos en el canal de YouTube de CAME, que es Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Nosotros fundamentalmente en el departamento lo que hacemos es brindar ese acceso, ese asesoramiento para acceder al financiamiento a través de diferentes organismos públicos. Lo hacemos con bancos públicos y con ministerios. Lo hacemos tanto para emprendedores como para pymes y también para las entidades empresarias socias de la red CAME, que siempre nos acompañan y nos van derivando los casos de sus asociados. En el equipo somos Jimena Previtali, que la ven ahí en pantalla, ella está encargada de la parte de emprendedores e incubación, Belén Acosta, que trabaja todo lo que es pymes, y todo lo que es comunicación del departamento, y quien les habla, que soy la coordinadora y responsable técnica del área. Antes de pasar específicamente a la temática que hoy nos toca abordar, que es los conocimientos necesarios para empezar a exportar, decirles que esta temática la estamos abordando en este último encuentro porque cada vez que todos ustedes se fueron inscribiendo en los demás encuentros tenían donde dejarnos una sugerencia de qué temáticas les gustaría que abordemos. Bueno, esta fue de la segunda temática más votada, las otras dos las vamos a dejar, la que sería primera y tercera para el año que viene, y la realidad es que nos parecía importante traérselos como respuesta a todos los comentarios que fuimos leyendo. Es una temática que sabemos que es importante abordar, ahí tanto José Luis como las autoridades de edad nos van a estar acompañando, que ahora breve se los voy a presentar. Es una temática fundamental y que siempre nos están preguntando y vamos derivando a Comex CAME, así que hoy nos vamos a tomar estos 45 minutos de exposición junto a ellos. Les pido que aprovechen a hacer todas las preguntas que necesiten, las van a poder ir haciendo por el chat y hacia el final de la exposición se las vamos a leer y vamos a abrir un poco el debate sobre el tema. También decirles que el Departamento de Financiamiento, uno de los programas sobre los que estamos asesorando es el PAC Empresas del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se ha prorrogado hasta marzo del 2022 y en el marco del programa se pueden financiar algunas asistencias que tienen que ver con asesoramiento técnico para exportaciones, así como para otras temáticas. Para más información sobre ese programa de financiamiento nos pueden escribir a la casilla que ven en pantalla, financiamiento@came.org.ar. Así que bueno, dicho todos estos avisos y esta introducción, paso a presentarle a los expositores que hoy nos acompañan. Tenemos a José Luis Lopetegui, que es el responsable de la Secretaría de COMEX de CAME, y del Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina nos acompañan Pablo Pardal, que es el vicepresidente, y Marcelo Rabia, el secretario general de la institución del centro. Y decirles que, por supuesto, estamos muy felices de que nos hayan acompañado en estos 7 encuentros, y que toda esta información que hoy ellos van a proyectar se las vamos a compartir a los mails de las cuales se inscribieron, porque así ya respondemos esa pregunta que después siempre nos aparece por el chat. Así que, bueno, desde ya, gracias a todos, aprovechen, hagamos todas las preguntas, es un tema importantísimo, pero que también trae mucho debate, así que aprovechenlos porque están con las 3 personas adecuadas para tratar estos temas y contestarlos, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos, José Luis, Pablo, Marcelo, dejo de compartir pantalla y los dejo en sus manos, entonces. Bueno, gracias Carolina, gracias a todos por participar, bienvenidos a esta epopeya que necesitamos alumbrar alguna vez en este país, que es exportar, cambiar la mentalidad de la sociedad y que la misma sociedad pueda influir en la gente que va a gobernarnos siempre, para que entendamos que exportar es necesario, es imprescindible. No en cualquier país siempre, que es importante, sino también en este país, que la única manera que vamos a poder salir es generando dólares reales. Y la única actividad que genera dólares reales, no es la única, perdón, pero es la exportación y el turismo, que traen divisas al país.
La importación es necesaria también porque el 70% de lo que se importa va a la industria, pero si no tenemos dólares para importar, todo se va aquietando. Así que les agradezco que participen de esta charla, porque para poder exportar uno necesita primero tener la decisión de exportar. Una vez que uno tiene la decisión de exportar y está convencido, mueve todas las cosas que debe mover en su empresa, en su mentalidad, para analizar su producto, su empresa, dónde exporto, en qué mercado, todo eso que son conocimientos. Si no tenemos conocimientos, va a ser difícil que podamos arrancar cualquier actividad, y mucho menos esta, que es tan competitiva. En este marco que CAME está trabajando siempre, que es lograr competitividad de las empresas pymes que están llevando el país al hombro, ser competitivo es fundamental para poder exportar también. Pensemos que el mundo está también compitiendo con nosotros, así que tenemos que tener un plus para saber exportar, para que nuestro producto llegue al exterior. Por eso hoy estamos convocando al Centro de Despachante de Aduana, que es parte de CAME, porque es socio de CAME y aparte participa en diversas comisiones, y esta es una de las cosas que le vamos a pedir. Son los expertos en la materia, el despachante de aduanas es el que más sabe de comercio exterior, así que vamos a aprovecharlos. Pablo Pardal y Marcelo Rávida son los representantes del Centro de Despachantes. También está participando, y te saludo, Pablo Stansewski del Chaco, que también está participando en la comisión. Pero bueno, no podíamos hablar todos, así que van a hablar los que saben, que es el Centro de Despachantes. Así que Pablo, cuando quieras, podés empezar. Gracias. Hola, buen día a todos. Gracias por el espacio, José Luis, Carolina, Jimena, Belén. Es un placer trabajar con ustedes. Estamos trabajando hace bastante tiempo con ustedes en promover lo que es el flujo de exportación en Argentina. Junto con Marcelo Rávida, que es el secretario del centro, tratamos de trabajar en todos los espacios donde nos dejan para poder promover la actividad del despachante de aduana y explicar a la gente cuál es la ventaja de tener un despachante de aduana como sitio estratégico al momento de generar operaciones de comercio exterior. Le vamos a dar una presentación corta. Entendamos que generar un producto exportable o hacer una empresa exportable demora mucho en el tiempo, pero vamos a tratar de empezar desde el principio para poder entender cómo hacer para que mi empresa se vuelva exportadora, por lo menos en papeles, y cuáles son los primeros pasos para que mi empresa se vuelva exportadora en mercadería. Voy a hacer una presentación cortita que la vamos a hacer con Marcelo. Está acá abajo, yo lo veo abajo en la pantalla, pero Marce, si te querés presentar mientras que busco la presentación. Por supuesto, muchas gracias Pablo, y por supuesto muchas gracias a Carolina y a todo el equipo que nos han invitado a participar. José Luis, por supuesto, gracias por darnos la oportunidad de, más allá de ser miembros orgullosos de CAME, es importante que podamos compartir desde nuestro lugar, desde nuestra entidad centenaria, nuestros conocimientos y nuestro expertise como para acompañar a las empresas en el proceso del comercio exterior. Así que creo que José dijo algo importante. Nosotros somos un granito de arena para poder contribuir y que el crecimiento de las exportaciones llegue. Así que nos ponemos a disposición y trataremos que en esta presentación ustedes puedan de alguna manera llevarse una idea un poco más acabada de que exportar no es tan complicado, y que si algunos lo están haciendo hay procesos que se pueden mejorar, y que hay todo un sinfín de profesionales que pueden acompañarlos en el proceso desde el inicio hasta el fin de una exportación. Así que es cuestión de crear esto que se viene hablando hace mucho tiempo, que es crear la conciencia exportadora. Hablar de una exportación no es hablar de un saldo remanente de una producción y que no sé qué hacer con eso, entonces por ahí pienso en ganar dólares y lo exporto. Una exportación tiene que estar pensada desde el inicio para que realmente lo sea, desde la producción hasta la entrega. Y bueno, trataremos de poder acompañarlos en este proceso con Pablo, así que gracias nuevamente. Adelante, Pablo, entonces. Bueno, a ver si puedo compartir. A ver si se me ven. ¿Se ve la presentación, Marce? Sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro.
Bueno, nuestra idea es primero contarles cuáles son las funciones que puede ejercer un despachante de aduana para que ustedes puedan llegar a ese objetivo que es la exportación. Desde el centro de despachante de aduana podemos hacer toda la gestión, o todos los despachantes de aduana que trabajen con ustedes, perdón, ahora mato. Permiso. Bueno, vieron que ayer en la primer ministra de Australia se le metió la nena, que Es la vida misma. Es la Una vida vergüenza. misma. Perdón. bueno, Pardal tiene el perro que se le metió. Perdón, pero me quedé en mi casa para que sea más, me quedé en mi casa para que sea más tranquilo y eso fue más difícil. Pero bueno, acá empezamos de nuevo. Son temas, es el vivo. Tenemos la gestión aduanera completa desde la emisión de la documentación hasta el envío de documentación al exterior, que lo vamos a ver en los próximos pasos de la presentación. La clasificación arancelaria, que es la identidad del producto a nivel internacional, es el idioma que hablan todas las empresas del mundo, el unificado a nivel internacional de la mercadería. La valoración del producto, las autorizaciones de certificaciones exigidas tanto para la exportación como para el país que yo estoy ingresando, la oficialización de todos estos certificados, la gestión integral de toda la cadena logística que se refiere a la exportación, la carga y el retiro de la mercadería, la digitalización de los papeles, la consultoría integral desde que nosotros estamos tratando de hacer esta exportación hasta que la tenemos completamente definida y realizada. La gestión bancaria, que hoy no es un pormenor, si ustedes ya tuvieron anteriormente charlas al respecto de lo que es el banco, y el banco es una de las partes más importantes en el proceso de exportación. La certificación ante la UIF como sujetos obligados, que somos los despachantes con nuestros clientes. ¿Qué método de transporte vamos a elegir para que la exportación se lleve adelante? Que no es un pormenor hoy con lo que van en los fletes a nivel internacional. Y acá ya pasamos a los requisitos para exportar. Marce, ¿querés agarrarlo vos? ¿Se me fue Marcelo? Hola. Estoy. Me había muteado simplemente para... Te lo voy pasando. Dale. Bueno, los requisitos para poder exportar básicamente es una inscripción online a través de la página web de la FIP, donde allí en uno de los sistemas o de los web service que tiene la misma AFIP, a través del sistema registral, se ingresa con usuario y contraseña, o con clave, con el quit y con la clave fiscal, y así se realizan las inscripciones para importar o exportar. ¿Y por qué decimos las inscripciones? Porque a partir de este proceso de digitalización, de este proceso de informatización, todos los organismos que allí se ven y que los van a ver, que van a ver el SENASA, van a ver el INAL, van a ver el ANMAT, van a ver todos los terceros organismos, todos parten desde la inscripción como importador-exportador. Esto quiere decir que, habiéndose inscrito una persona física o una empresa, cumpliendo los requisitos para poder exportar, a partir de allí nace el abanico de posibilidades y las intervenciones de los terceros organismos. Dale, Pablo. Dale vos, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son los pasos que necesito para exportar? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que tener que exportar? José Luis habló en un principio de tener un producto exportable. Un producto o que le interese al mundo o que yo pueda salir a ofrecer a los mercados del mundo. Para esto se crean diferentes ferias. Está lo que era la vieja Fundación Exportar, que hoy es ¿cómo se llama? El nombre. Bueno, la agencia. La agencia de Argentina de Inversiones. Tener un mercado de destino, si yo tengo un producto exportable, ¿a qué mercado le voy a exportar ese producto? ¿Qué mercados de interés para mi producto? ¿Qué legislación tiene ese mercado de destino? Y eso lo referimos con respecto a la clasificación arancelaria. ¿Se acuerdan que dije que era el idioma mundial de los productos? Es la clasificación arancelaria. A partir de la clasificación vamos a ver que va a salir un montón de requisitos a cumplir tanto en este país como en el país que vamos a ingresar. ¿Qué condiciones de venta? ¿Cuál es el Incoterm que me conviene a mí utilizar o que mi cliente está interesado en negociar para la entrega de la mercadería? ¿Qué medios de transporte voy a utilizar? ¿Cuál es el que más me conviene?
Una vez que tengo todo esto determinado, le voy a enviar a mi cliente una factura pro forma, que es una factura provisional, es una factura, un draft de una factura, donde le voy a decir que le voy a mandar esta mercadería con estos bultos, con este peso, si tengo seguro el seguro, cuáles son los gastos de transporte, porque con esa primer factura, como pasa en Argentina en el momento de importar, en el caso que tuviese que hacer autorizaciones de importación, lo puede empezar a hacer en el país de destino. Una vez que tengo todo armado y la exportación está trabajando, voy a terminar con la factura comercial. Ese documento es vinculante, donde se presenta una operación de compra-venta. Y en esa factura tengo que incluir mercadería, peso, calidad, cantidad, la condición de entrega, el medio de transporte y todos los mandatos inherentes a la exportación que el cliente me requiera en la factura comercial. Un packing list, el packing list es la descripción de peso y calidad de la mercadería. Y para que todo esto surja, tengo que hacer la declaración aduanera. La declaración aduanera la hace el despachante de aduana, junto con un montón de papeles más que son los necesarios para que la mercadería salga del país, que es el documento obligatorio para exportación. Es la destinación de exportación o el permiso de embarque. Y en esa declaración hacemos la declaración de las mercaderías que se van a exportar y se las presentamos a la aduana para que coteje que lo que estoy exportando coincide con lo que estoy declarando. ¿Cuáles son los documentos necesarios para exportar? Un documento de transporte, que es un BL, un conocimiento rodoviario, un Airwheel Bill, que es la que da la titularidad sobre la mercadería. El documento de transporte es un cheque a nombre de la persona que está recibiendo la mercadería. Un certificado de origen, que en el caso que la mercadería estuviera negociado, que tenga negociaciones bilaterales los países, o formen parte del Mercosur, van a poder tomar la posibilidad de no pagar tributos a la importación, si están negociados, o van a tener una reducción de esos tributos a la importación. Certificado de terceros organismos, eso es a lo que se refiere que si tengo una mercadería a exportar que tiene intervenciones de un organismo similar al SENASA al momento del ingreso a la importación, cuando yo la vaya a exportar me van a pedir ciertos requisitos que tiene que cumplir mi mercadería al momento de la exportación. Esos requisitos los certifican los organismos estatales, cumpliendo exactamente con los que pide el país de importación. Y después está la posibilidad de nominar compañías de control privada, que pasa muchísimo, donde el importador al exportador le dice que le va a mandar una compañía de inspección privada para que verifique peso, calidad y cantidad del producto exportado. Marce, ¿seguís? Bien, previamente Pablo les habló de la documentación y ahora vamos a hablar quiénes son los actores que intervienen en este proceso de exportación. Bueno, obviamente esto nace con un comprador y un vendedor, quien fabrica y quien compra esa mercadería, el despachante de aduana que lo va a acompañar en el proceso de la exportación, no solo en el país de origen, sino que también acompañándolo en el país de destino. Quizás exista algún comisionista de venta o de compra. Tengamos en cuenta que a veces es necesario para poder ingresar en ciertos mercados que exista algún agente de compra o de venta que pueda acercar el comprador. Un agente o una agencia marítima o compañía extranjera que pueda trasladar la mercadería dentro de las condiciones que dependan exclusivamente de esa mercadería. Quizás se trata de alguna mercadería especial, con lo cual requiera algún tipo de atención especial. El transportista interno, tanto en el país de origen como en el país de destino, el que va a llevar la mercadería desde la fábrica hasta el puerto o aeropuerto de salida, y el que obviamente trasladará la mercadería desde el aeropuerto o puerto de arribo hacia el destino final. El agente consolidador, estamos hablando de un depósito fiscal o la misma planta exportadora habilitada para poder preparar la mercadería para la exportación. La compañía aseguradora, la que va a intervenir tanto en el proceso de garantía de toda la exportación para que llegue segura. Las aduanas, no nos olvidemos que
existen dos aduanas, la aduana de origen y la aduana de salida, que son las que van a intervenir los documentos y los procesos para el pase de las mercaderías. Los puertos y pasos fronterizos, recordemos que todo esto va a depender de la compañía marítima, aérea o terrestre, en estos casos. Hablamos de puertos y de pasos fronterizos. Importantísimo, los bancos intervinientes. No solo van a ser los bancos que puedan financiar la exportación en el país de origen, sino que también es el banco que va a intervenir en el cobro de esa mercadería. Va a intervenir también que la documentación prometida para el comprador sea realmente la correcta para que el comprador pueda pagar esa mercadería. Y después, como decía Pablo, los terceros organismos, dependiendo del tipo de producto, en el país de origen existen organismos que certifican que esa mercadería está apta para su salida al exterior y que en algunos casos han cumplido con protocolos conjuntos como el SENASA, como la ANMAT, como el INAL, que han trabajado, el ejemplo de la fruta, el ejemplo de la carne, el ejemplo de algunos alimentos que tienen habilitaciones conjuntas en el país de origen y en el país de destino, precisamente para que ese producto llegue con una trazabilidad de tal forma que pueda ser utilizada por el consumidor final. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan de la habilitación de las vacunas que decían las vacunas no se pueden importar porque no tienen habilitación? O esos respiradores que mandó Messi acá a Argentina, donde decían todavía no están habilitados para la importación porque no cumplieron con el requisito que demanda la ANMAT para la aprobación de esos respiradores. Todo esto son las intervenciones de terceros organismos que hace el Estado para asegurar la salubridad de los productos que estamos consumiendo. Bueno, y acá vamos a la parte Incoterms, que es el famoso ese Exporté FAS, Exporté FCA, Exporté FOB, Exporté SIP. ¿Y qué es lo que define el Incoterm? ¿Por qué uno usa Incoterms? Porque el Incoterm define responsabilidades. El Incoterm nos dice hasta dónde es responsabilidad mía la mercadería, hasta dónde en mi contrato yo soy responsable de la mercadería y hasta dónde le paso la responsabilidad a quien me está comprando. A medida que la sigla va pasando, están las siglas C, las siglas F, las siglas C, las D, a medida que la sigla sube, va aumentando la responsabilidad de cada uno. En este ejemplo gráfico, un ex-work, que es el primero que estamos viendo en pantalla, la responsabilidad del exportador es hasta mi fábrica. El importador es responsable desde el transporte de mi fábrica al puerto, hacer aduana, cargar el contenedor en el barco, descargarlo en el destino, llevarlo el transporte desde puerto hasta la fábrica y hacer aduana en destino. Cada una, a medida que vamos bajando, en las que son, por ejemplo, las que son que son compartidas entre aérea y marítima, va aumentando el grado de responsabilidad de cada uno. Lo que está en rojo son los costos y lo que está en verde son los riesgos. Entonces, a medida que voy subiendo al DDP, por ejemplo, yo soy responsable de todo el proceso hasta la entrega del producto desaduanado en el país de destino. En un DAP, sí. No, quisiera comentar algo, que esto Sí, claro. como que se parece demasiado técnico, pero es tan clarito como que tiene que ver con los costos, porque hasta ex-work el exportador se hace cargo solamente de los gastos hasta ahí, hasta la puerta de su fábrica. Todo lo demás se hace cargo el importador, pero no solamente eso, sino el tema de riesgos, del seguro. Cuando la mercadería se pierde o se roba o se rompe dentro de los lapsos o de los bloques esto de responsabilidad, es una responsabilidad del importador o del exportador. Entonces es muy importante para saber los costos y también saber responsabilidades, porque nunca pasa nada hasta que pasa, y el día que pasa uno se tiene que romper la cabeza si no actuó previendo estas cosas, y es necesario saber esto. Es eso. Sí, correcto. O sea, la realidad es que define responsabilidades, como dijo José, y es muy importante tener en cuenta que esto no solo define responsabilidades, sino situaciones que pueden ser muy tediosas para la exportación. O sea, tenemos que tener muy claro hasta dónde queremos trabajar nosotros y hasta dónde nos conviene.
Hoy, por ejemplo, lamentablemente, por la crisis que hay de fletes en el mundo, mucha gente quiere vender en condición CFR para arriba, o sea, costo y flete para arriba, porque en la negociación del flete pasó a ser algo muy importante en el valor de la mercadería. Entonces, quien mejores fletes consigue, capaz que tiene un fee adicional al respecto del valor de la mercadería. Entonces, cada uno va viendo el momento y la situación, y a partir de ahí empieza a ver cómo le conviene vender y en qué condición de venta. Las condiciones venta C para arriba son las que tienen el flete incluido. Marce, ¿seguís con la clasificación? Sí, quisiera aclarar algo relacionado con los Incoterm, porque justo Pablo también había puesto aquí una pregunta o una aclaración relacionada con la negociación. Cabe destacar que los Incoterms son términos de venta, no son términos de transporte, por más que intervengan los transportes en la negociación de mercadería, como mencionó Pablo. Es decir, son los términos de negociación, son las condiciones de negociación que forman parte de los transportes, las aduanas, los seguros, las intervenciones, pero el Incoterm es exclusivamente un término de venta, no es un término de transporte. Y esto me parece importante destacarlo. Hablamos de la clasificación arancelaria, hablamos de esta serie de códigos numéricos que están agrupados, en algunos casos de A4 y en otros casos de A pares, que representan una mercadería única, y que esa mercadería, además, va a tener inserto el tratamiento tributario y normativo de esa mercadería. Es decir, que esta codificación numérica, que una vez que se le asignó a una mercadería, recorre el mundo con el mismo número, y por los distintos países que va atravesando, va a tener un tratamiento tributario, es decir, dependiendo de las regulaciones económicas de cada gobierno, tendrá derechos de importación, derechos de exportación, beneficios, es decir, que todo lo relacionado con el tratamiento tributario. Y el tratamiento normativo se refiere exclusivamente a las normas regulatorias que cada país le va a colocar para su ingreso o egreso. Por eso se dice que la posición arancelaria es la identificación del producto. Cada producto tiene una única posición arancelaria, y esa única posición arancelaria recorre el mundo del comercio internacional. Cuando hablamos de comercio internacional, no hablamos de mercaderías solo en la negociación, sino que en realidad en comercio internacional o en comercio exterior hablamos de posiciones arancelarias. Sí, adelante, Pablo. Bueno, entonces en resumen, a lo que dijo Marcelo, la clasificación arancelaria se usa para designar el código utilizado en una operación de importación o de exportación. Acuérdense que ese es su número de tarjeta de crédito, digámosle. Sobre eso van a trabajar todo el tiempo. Y con ese código las autoridades asignan derechos, aranceles, requisitos arancelarios, no arancelarios. Todo se regula a partir de una clasificación arancelaria. Y después los benditos reintegros y derechos de exportación. Los reintegros es el régimen para aquel que se restituyen importes que se pagaron en concepto de tributos interiores. Acá hay dos formas de hacer esto. Están los reintegros y ad valorem, que es la restitución de este importe al respecto de las mercaderías que yo exporté. Y después está el derecho de exportación, que el derecho de exportación es un tributo regido por la legislación aduanera que grava la exportación para consumo, vigentes por el actual decreto 793 del 18, que fue el que reguló durante el gobierno pasado. Entonces tenemos, a la exportación tenemos reintegros y tenemos derechos de exportación en este país. Marce. Perdón, quisiera aclarar algo, porque muchas veces lo escuchamos. Hay gente que cree que es lo mismo, pero positivo y negativo suma o resta, y no es el mismo concepto. Entonces, lo que aduana siempre pide, en este caso las pymes estamos
exceptuada de los derechos de la mayor parte de las pymes y productos, pero no es algo que se puede compensar. O sea, si yo no pago el derecho de exportación, no puedo exportar, y el reintegro me lo van a devolver cuando yo cumpla ciertos requisitos. Son cosas diferentes, aunque los costos sí sumen y resten, pero no se puede considerar que se me compensa uno con otro. Son trámites diferentes, el derecho, como siempre, hay que pagarlo anticipadamente, y el reintegro cuando haya voluntad, pero sí hay que hacer todos los trámites necesarios para poder cobrar el reintegro, que se cobra, pero hay que hacerlo. Era eso. Sí, muchos dicen, ¿por qué si pago 5 de derecho y cobro 6 de reintegro, pues no cobran 1 y listo? En realidad ojalá fuera así, pero no es así. Lamentablemente tenemos que pagar el derecho y tener la empresa recontra limpia y recontra al día con respecto a los impuestos para poder cobrar ese 6 de reintegro, porque es un tema que ve el Estado todo el tiempo. Sí, Marce. recordemos también que hablar de derechos de exportación, o también periodísticamente se ha mencionado los derechos de exportación como retenciones, mal llamadas retenciones. El hablar de retenciones, la definición lógica de una retención sería un importe que es retenido previo al cobro o al envío de una mercadería, y en este caso los derechos de exportación son precisamente eso, es decir, se cobran básicamente por a través del permiso, y que están normados por la ley, por el Código Aduanero. Obviamente los derechos de exportación, lo que todos ya conocemos, es que están sobrevolando las condiciones económicas de cada gobierno. Es decir, si un gobierno necesita recaudación, va a subir los derechos de exportación sobre algún u otro sector. Y obviamente los reintegros en la Argentina no cumplen con la premisa a la que fueron creados y la que existen en el mundo, que es precisamente una devolución parcial. Porque la realidad es que los derechos de los reintegros son un porcentaje que también lleva los vaivenes de las condiciones económicas. Así que bueno, básicamente esperamos que sea de utilidad esta breve presentación. Ahí le pusimos todos nuestros métodos de comunicación del Centro de Despachantes. Esperamos que sea de su agrado y que por supuesto podemos acompañarlos en este proceso de exportación, que lo hemos resumido a través de estos slides, y creo que quedamos abiertos a preguntas. No sé cómo sigue, Carolina. Sí, ahí hay varias preguntas que nos fueron acercando por chat, se las voy leyendo y las vamos respondiendo. Primero, bueno, agradecerles, la verdad que súper clara la exposición, el recorrido paso a paso. Así que les agradecemos de parte de FINACAME, tanto a COMEXCAME como al CDA, por la exposición. Vamos con las preguntas. Primero aclarar que todo este encuentro quedó grabado, igual que los anteriores, y se van a subir al canal de YouTube de CAME, Confederación Argentina de Mediana Empresa. Y también, Pablo, Marcelo, si nos dan el ok, compartiríamos esta presentación que ustedes mostraron a los asistentes, ¿sí? Para que la tengan también como recordatorio. Vamos con las preguntas, entonces. Voy la primera que nos hicieron llegar. Acá Julio hizo varias, voy leyendo en orden. ¿Los costos de los intermediarios son negociables o están fijados de alguna manera? No, habitualmente los brokers tienen un precio fijo. Lo que pasa es que son una llave muy importante para salir rápido al exterior. Porque como uno en puntas todo el tiempo, es muy simple que puedas salir más rápido a exportar si tenés un producto exportable. Esa es la realidad. Generalmente las comisiones del broker no son muy altas. Creo que no llegan ni al 1 o 1,5%. Pero depende, hay muchos que están especializados en determinados productos. En cereales en Argentina o en carne vas a conseguir un montón, y capaz que en gases vas a conseguir muchos menos, o en pollo. Pero bueno, hay muchos de todos. Es muy interesante también la función del broker. Es un capítulo aparte, pero bueno, muchas veces se piensa que es un costo y en realidad es un beneficio tener un broker. Bien, justo la pregunta que sigue, que te hacía Julio también, les hacía, es, ¿qué pasa en caso de querer exportar mercadería en cantidades bajas o moderadas? Dice.
Y justamente la pregunta es, ¿cómo afectan los costos y ganancias esos intermediarios? Bueno, Así por que eso, es muy interesante eso. Capaz que podrían ustedes proponer, bueno, yo tengo, si quieren, le puedo recomendar brokers grandes o gente que se dedica a eso para que tenga una charla con la gente, con ellos, para entenderle cuál es la función del intermediario en las ventas. Muchas veces, en una de las charlas que dimos con un broker decía, ustedes como exportadores tal vez son buenos y le mandan la documentación a pesar que no le hayan pagado porque confían en la persona que tienen enfrente. Bueno, el trabajo nuestro es no confiar en nadie, decían. Yo me quedo con el documento hasta que ustedes no cobren. Esa es la parte del broker, es salirse de la negociación y que la maneje otro y tratar de asegurarte lo más que pueda el pago. Bien. Después, lo que preguntaban también es si se puede acceder a alguna lista de pedidos provenientes de otros países. Preguntan, en cuanto a qué productos piden importar. Por ejemplo, me refiero, y les ponen específicamente que se refiere a quién necesita qué cosa. Si eso se puede consultar en algún lado. Sí, la agencia argentina. ¿José? ¿Querés No, hablar vos? decilo. Justo. No, vos. Sí, sí. Dale, dale. No, este es un tema que todos los gobiernos han tenido, incluso de la Fundación Exportar. Hay oportunidades comerciales que se llaman que las distintas embajadas y consulados del país le acercan al gobierno y el gobierno a través de su agencia, en este caso de inversiones, la Fundación Exportar o Ex Exportar, lo baja a los abonados, a los que están en su base de datos. La verdad, para ser sincero, a nosotros, a las pymes, todas estas informaciones son bastante viejas, bastante difíciles de cumplir, porque es difícil que alguien vaya y, digamos, en cualquier transacción uno necesita conocer al que va a comprar o al que va a vender, y estas son, digo, me ha pasado, uno mira, dice, bueno, nuestra embajada en Turquía está pidiendo 200.000 toneladas de poroto. Y son cosas muy difíciles. Primero que sean ciertas. Tan grande, una operación tan grande, pedir así. Sí, se puede saber qué pide cada país en base a este tipo de informaciones que manda Cancillería a través de la Agencia Argentina de Inversiones. Pero es muy difícil cerrar negocios en este formato. Pero sí existe. Si uno entra en la página y se hace usuario de Tradenet o de la misma Agencia Argentina de Inversiones, hay oportunidades y le llegan los pedidos de los países de los países que necesitan esto. Pero, a decir verdad, yo no, hace muchos años que estoy con esto y no son muy aprovechables por las pymes esto. Bien, vamos con la siguiente. Preguntan si existe algún registro de despachantes de aduana para que las pymes puedan consultarlo. Sí, en el centro de despachantes de aduana, que ahí le hemos dejado en la presentación, van a tener todos los datos de comunicación, pueden consultarnos. Imagínense que existe un registro de 4.000 despachantes de aduana que están en todo el país. Si bien no lo hemos puesto en esta presentación, pero el centro de despachantes de aduana, como les decía, tiene casi 4.000 socios, 21 filiales y corresponsalías en todo el país, donde no solamente nuestro ejercicio es por el puerto de Buenos Aires, o el ejercicio de la provisión es por el puerto de Buenos Aires, o el aeropuerto de Ezeiza, sino que además, desde las 21 filiales y corresponsalías, acompañamos a todas las economías regionales para que puedan comenzar su proceso de exportación. Así que, dependiendo de la ciudad en la que estén, pueden hacerlo a través de las redes sociales o los medios de comunicación, o también, seguramente, en las provincias. En cada una de las provincias habrá un representante del CDA que pueda acompañarlos. Perfecto. Después leo otra pregunta de José. Este ya es un caso más concreto. Dice, buenos días, somos un emprendimiento dedicado a las economías regionales basadas en biomasa. Tenemos posibilidad de exportar palets de madera a Uruguay y a Chile. Y pregunta, ¿cuáles serían los requerimientos y tasas? Obvio es un caso muy específico, pero ¿dónde podría ir o a quién o dónde tendría que conseguir esta información? José, ¿lo respondes vos? No, vos, por favor.
Primero tenés que contactar a un despachante de aduana para que clasifique tu producto y en función de la clasificación te dé los requerimientos que necesitas para exportar a Uruguay y a Chile, tanto como en destino como en origen acá. Y con eso vas a sacar las mejores, vas a tener la segunda pregunta, que es los requerimientos y la tasa, y después las opciones de mejores costos va a ir en función de la cantidad de mercadería que quieras exportar. Pero lo primero que tenés que hacer es contactar a un despachante para que te ayude a clasificar el producto y ver los requisitos. Quisiera agregar algo a lo que mencionó Pablo y que está enganchado con la información que dimos. El centro, como les decía, tiene en todo el país, pero a su vez el CDA forma parte de una organización regional que se llama SAPRA, donde todas las entidades que representan a despachantes de aduana de Latinoamérica y del Caribe están allí representados, y también está la Asociación Internacional de Despachantes de Aduana. Así que el centro forma parte, bueno, lo voy a decir yo, Pablo es uno de los directores que forma parte de la Asociación Internacional de Despachantes de Aduana, para lo cual, cuando hablamos en la presentación de acompañarlo, que el despachante de aduana los acompañe en el proceso desde origen hasta destino, es que en destino existen vínculos con asociaciones, tanto del Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de México, de Ecuador, de Guatemala, y también de Europa y también de Europa y de América del Norte. Es decir, que hoy el Centro Despachante de Aduana de Argentina tiene vinculaciones con despachantes de aduana de todo el mundo a través de las asociaciones que formamos. Bien, después hay otra pregunta que también nos hacen mucho y tiene que ver, y lo hemos charlado con José Luis en algún momento, que con la exportación de servicios, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso cuando lo que se quiere exportar es un servicio? ¿Cómo se está dando en nuestro país ese tipo de exportación? El tema de servicios es un tema muy particular porque cuando hablamos de despachantes de aduana y hablamos de aduanas, hablamos de un código aduanero que menciona y tipifica mercadería. Y una importación y una exportación, así dicho, es un traspaso de mercadería por una frontera, así sea virtual, aérea, de la mercadería de un país hacia otro. No existe eso en la exportación de servicios. Lo que uno dice exportación de servicios, la verdad que es un servicio dado a otra jurisdicción. La palabra exportación es porque ingresan divisas. No es un tema que trate puntualmente, digamos, los despachantes de aduana estamos como asesores, pero no se interviene para nada. Es el banco con una factura y en algún momento el gobierno puso. Y cuando hablaba hoy, quiero aclarar un temita que dijo Marcelo de las retenciones o derechos de exportación. Se decían retenciones porque el dólar había subido mucho, entonces te retenían parte de eso que había subido, no te pagaban todo, te pagaban menos. Era un concepto, pero en definitiva son derechos de exportación, pero es algo que se trabaja con los bancos. Los servicios no son mercadería en este momento. Incluso cuando uno habla de servicios de software, también se encontraba con problemas los funcionarios de aduana porque un software puede ir en un soporte y puede ir cualquier cosa dentro de ese soporte que puede valer cientos de miles de dólares o cientos de dólares. ¿Cómo se puede valorar? ¿Cómo se puede? Es muy difícil. No hay un tratamiento para, digamos, en aduana, los despachantes de aduana trabajamos con mercadería y manejo de mercadería logística. Es un tema más bancario. Salvo que Marcelo quieras decir algo más o desmentirme por completo. No, en absoluto, creo que fuiste muy claro. Gracias, Marcelo. Gracias, José Luis. Bueno, después preguntan, para que sea rentable exportar, si consideran que se debe contar con una producción grande o se puede exportar cantidades bajas de producto. Esto pensando en el comienzo, ¿no? En el primer paso para realizar una exportación. Perdón, Carolina, y perdón todos. Yo me debo retirar que a las 11 entro en un Zoom, así que los dejo en buena compañía y gracias por haber participado de esto, que me parece que es una epopeya exportadora. Gracias, Carolina, gracias Pablo, gracias Marcelo. Gracias José, por tu generosidad. Gracias, José Luis. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pablo.
Sí, en realidad yo te recomendaría que empieces por ahí, que empieces a exportar cantidades chicas para empezar a ver cómo funciona el negocio de exportación. No te convendría salir a exportar grandes cantidades, arriesgar un montón de dinero y capaz que no puedas entrar dentro del proceso o no volver a cumplir con tu cliente. La función de la exportación es aumentar el kiosco, aumentar la distribución, tener más clientes y no quedarte con lo que pasa en el mercado local. Vos tendrías un doble vínculo económico y podías referenciarte al respecto de qué está pasando en Europa, vendiendo en el mercado de Europa, y no depender tanto del mercado local. Lo que tiene que no puedes dejar de cumplir con el mercado local para cumplir con Europa. Cuando vos te decidís a ser exportador, lo que deberías hacer es sostener tu mercado local y generar un producto para exportación, para poder mantener calidad, cantidad y frecuencia al respecto de lo que vos le estás proponiendo a la gente de afuera. Vos no podés atender, mi consejo, ninguno de los dos mercados, el que te hizo crecer y el que te genera la exportación. Y cada vez que vas a ampliar un mercado, tener en cuenta que no puedes atender el anterior, en general vas sumando mercados y no desatendiendo mercados. Desatendés cuando ya los conflictos en el país que estás exportando son muy grandes y te encuentras que no podés cobrar o determinadas cosas. Pero en realidad lo que haces es sumar clientes con economías distintas a las que nos pasa acá en Argentina. En realidad esa es la parte buena de la exportación, dejar de depender netamente de Argentina y poder empezar a regular tu producción en función de lo que más te convenga. Pero la realidad es empezar con cantidades bajas, es lo ideal. Cuando comenzamos en esta presentación, hablamos del trabajo de las pymes, de derivar, no de poder exportar el saldo remanente, sino que en realidad hablamos de prepararse para exportar. Y fíjense que esto nace desde la misma definición. Siempre estamos hablando acá de pymes exportadoras, pero nunca estamos hablando de pymex, de empresas que ya nazcan para la exportación, de que se dediquen exclusivamente. Y esto es lo que está diciendo Pablo, básicamente. Es decir, que tenemos que crear esta conciencia exportadora, que las empresas ya tengan en su ADN la preparación necesaria para poder exportar y para abastecer mercado interno, quizás o no, pero no, que primero se autoabastezcan con mercado interno y si hay algo que me sobra o veo lo que me quedó ahí, veo de ubicarlo en el exterior y ganar en dólares. Creo que es esa lo que está diciendo Pablo. Y creo que hay una vieja frase muy simple que dicen que el primer paso no te marca el camino, pero te saca de donde estás. Y creo que hay que animarse a sacar el primer embarque o la primera pequeña cantidad para luego lograr el resultado, ¿no? Y un dato importante, que el recorrido para ser exportador no es inmediato. Yo no voy a ser exportador en 30 días o no voy a poner mi producto afuera en 30 días. Yo voy a demorar entre 6 meses y un año en formar una conciencia exportadora dentro de mi empresa y encontrar mi mercado meta, encontrar mi cliente, mandarle esta primera muestra que pusieron acá ustedes como cantidad baja para ver si el producto que le estoy mandando está en condiciones o en la calidad que está pidiendo mi comprador en el exterior. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es pensar que esto va a ser un proceso largo que nos va a llevar un tiempo y voy a tener la posibilidad de readecuar mi empresa a procesos internacionales que me van a servir también para el proceso interno de mi mercadería. Así que todo esto que estamos sumando a nuestra empresa hoy nos ayuda a ser cada vez más competitivos a nivel interno también. Caro. Bien, gracias Pablo. Paso con la siguiente pregunta que tiene más que ver con la inscripción en AFIP para ser exportador, que la mencioné en su presentación. Les preguntaban si podían consultar dónde los requisitos y cuál categoría, si sabían cuál categoría de monotributo ya les permite emitir la factura E. Ahora les pasamos... Sí, ahora les pasamos el link, si quieren, para inscribirse como importador, y allí están todos los requisitos para que puedan consultarlo. Así que ahora se lo pasamos. Dato importante, sí. Dato importante, se hace todo a través de la página de la AFIP, no tienen que salir de su oficina porque hasta los trámites de lo que son reincidencias se hacen por reincidencia y se cargan automáticamente en la página de la AFIP. Lo hace todo el contador con clave fiscal.
Perfecto. Bueno, Ahí Marcela, Carolina, ahí lo estoy poniendo en en el chat. en el chat, así que a partir de ahí están todos los requisitos. Les recordamos que el registro para poder exportar, estamos hablando siempre del registro de exportador, pero en realidad hay un único registro, que es el registro de IMEX, el registro de importador-exportador, que hoy ese registro está dado por el SUCUIT, que es el documento tributario fiscal que tienen las personas físicas o jurídicas. Es decir, que hacer los trámites es lo mismo tanto para importar como para exportar. Solo que para poder exportar sí pueden ser monotributos, pero para poder importar no es posible ser monotributista. Perfecto. Ahí también les están pidiendo si por favor podían compartir links a las redes sociales y a la web, Marcelo. Si Está en la presentación, Caro, perdón. Sí. Cuando les pasen la presentación, al final... Hacia el final están, Ahí están. bárbaro. Pablo, ¿las querés mostrar? Si querés un minuto. Dale, pongámosla en pantalla, por si alguno se lo quiere anotar ya, porque nosotros lo vamos a pasar cuando ya esté la grabación disponible. Solo la del final, Pablo. Después, mientras tanto, les leo, ahí están las redes sociales, ahí tienen todo para anotarse. Mientras tanto, les leo otra pregunta que tenía que ver con si en el listado de despachante de aduanas y demás que se puede consultar, ¿existe alguna valoración, referencias que le hayan dado clientes anteriores, digamos? Si eso existe, si se puede consultar en algún lado. El centro de despachantes de aduana tiene todas las redes sociales y métodos de comunicación. La realidad es que no tenemos un ranking de valoración de colemas porque consideramos que todos los despachantes de aduana, para poder ser socio del centro, cumplen todos con la misma condición. En caso de que exista algún tipo de inconveniente entre un importador-exportador y un despachante de aduana, el centro tiene, lo creamos durante nuestra gestión, un consejo de ética, una comisión de ética, donde precisamente entre las premisas que tiene esta comisión es precisamente, de alguna manera, combatir el mal trabajo o combatir el incumplimiento del trabajo profesional. Así que dentro de esas mismas redes sociales, si algún importador-exportador ha tenido una mala experiencia con un despachante de aduana, no dude en escribirnos, porque somos muy estrictos en eso. Y de paso les comentamos que este Consejo de Ética que se creó en el 2018 con nuestra gestión, ha precisamente trabajado en algunos casos de mala praxis profesional, donde en algunos casos se lo ha citado al importador y al exportador y al despachante de aduana, y se ha llegado obviamente a algún acuerdo. Por supuesto no podemos contar los resultados, pero sí somos muy estrictos del trabajo de nuestra profesión. Queremos que obviamente cuanto más importadores y exportadores haya, mejor nos va a ir a nosotros y mejor le va a ir al país. Así que queremos que sean lo más profesionales posibles. Así que cuenten con el respaldo del CDA. Muy bien, perfecto, Marcelo. Después hay otra pregunta, Carla, que hiciste que tiene que ver con si hay una página, un listado de personas que se encuentren en otros países y que puedan ser embajadores, por ejemplo, de su empresa en ese país al que se quiere exportar. Carla ha hecho una experiencia en su momento de Red Came Latam. De eso te sugiero que lo preguntes directamente, como José Luis se retiró, a comercioexterior@came.org.ar. Que ellos te van a poder seguramente guiar un poco más en qué estado está esa experiencia, ¿sí? Después tenemos Rocío, nos pregunta si van a ofrecer una continuación de esta capacitación para profundizar cada paso. Puede ser, Rocío, ya no este año, seguramente el año que viene, tal vez los invitemos de vuelta al CDA para profundizar alguno de los pasos, siempre con el feedback de ustedes. Nosotros solemos hacer un índice de medición, acceso al financiamiento y a la competitividad, todos los años, así que seguramente lo van a recibir en su mail durante el verano. Eso siempre se los pedimos, contéstenlo, porque tiene que ver con esto, con marcar nuestra agenda de cuáles son las temáticas que más requieren, no que las marquemos nosotras por el día a día, también, pero que leamos específicamente cuáles son sus necesidades, que son dinámicas y también van cambiando año a año,
y en base a eso definimos las temáticas que tratamos. Después, bueno, hay otros comentarios que Pablo también estuvo haciendo y contestando. Y bueno, no, les agradecen por la información, la verdad que muy clara la charla, les ponen. Así que bueno, de nuestra parte, Pablo, Marcelo, la verdad que un placer, fue muy clara la exposición, vamos a compartir la grabación con ustedes también, por si la quieren tener, si les es de utilidad, y va a estar disponible en el canal de YouTube de CAME, y a todos, como dijimos, les va a llegar con la casilla con la que se inscribieron en esta actividad, en los próximos días, el link de la grabación y la presentación de Pablo y Marcelo, así todas la pueden tener y repasar. Bueno, Marcelo, Pablo, no sé si quieren por ahí dejar alguna reflexión final, un saludo final o algo, así ya vamos finalizando. Básicamente yo creo que es un paso que tienen que dar todas las pymes que quieran crecer en Argentina, y entendemos todos que es difícil, pero busquen una buena persona que los acompañe. Y preguntaban si hay referencia a los despachantes. Yo creo que cada uno de ustedes que son empresas tienen alguna empresa que ya exporta o importa y tiene un despachante de confianza. Me parece que desde ese punto tendrían que buscar a alguien que los acompañe en este proceso exportador y animarse ustedes a hacerlo. En CAME tienen un apoyo muy grande al respecto de cómo salir a mercados externos, cómo dar ese primer paso, y tienen que aprovecharlo. La diferencia la van a hacer cuando ustedes entiendan que la única forma de crecer en producción y no depender de un solo mercado es saliendo a exportar. Así que lo único que le falta es animarse. Sabemos que es complicado, sabemos que hoy por hoy capaz que no están dadas todas las condiciones, que faltan determinadas condiciones financieras o de apoyo por parte del Estado, pero creo que hay que animarse desde lo privado a exigirle al Estado que empiece a poner esas condiciones para poder crecer desde la exportación. Como dijo José Luis, es una de las pocas actividades que genera divisas genuinas para el país. Así que entre todos los privados debemos buscar apoyo por parte del Estado para que estas cosas funcionen de esta manera. Nada más. Gracias a ustedes. Yo quisiera sumarme a esto y nuevamente instarlos a que se animen a exportar. Y recuerden que el despachante de aduana o el profesional que los acompañe en el proceso de exportación no es un costo, sino que en realidad los está ayudando a que precisamente no gasten de más, tanto en transportes, en embalaje, en intervenciones de organismos, porque recuerden que un incorrecto asesoramiento o un error en comercio exterior, los gastos son en dólares, y además, hay gastos que se suceden en el país de destino que son imposibles de poder preverlos. Entonces, lo importante es tener de antemano un buen asesoramiento, un buen profesional que los acompañe, obviamente un despachante de aduana asociado al CDA, pero que traten de iniciarse en esta proeza de la exportación, siempre acompañado de un profesional. Y recuerden que el despachante de aduana está para acompañarlos en todo ese proceso. Y que se animen. Nos sumamos con Pablo, creo que con Pablo nos hemos definido en más de una oportunidad como nacionalistas de la exportación. Digamos, somos fanáticos de la exportación. Más allá de que hoy todos nuestros estudios o los estudios de los despachantes de aduana importa más de lo que exportan. Pero la realidad es que para que a la Argentina le vaya bien, necesitamos más exportadores. Y nosotros vamos a trabajar en eso para acompañarlos, que así sea. Así que gracias Carolina, gracias Jimena, gracias Belén, bueno, gracias José, igual, por invitarnos, y cuenten con nosotros para todo lo que podamos ser de utilidad. Bueno, muchísimas gracias Marcelo y Pablo, la verdad, les recordamos también nuestra casilla que es financiamiento@came.org.ar, nos pueden ahí pasar alguna consulta y demás cosas que por ahí hayan quedado pendientes o que se ocurren después, ¿no? Porque procesamos toda la información y después por ahí cuando nos ponemos en la práctica surgen dudas y todo, así que nos las pueden pasar a la casilla, ahí Belu la está dejando en el chat y nosotros se las podemos derivar tanto a Pablo y Marcelo en CDA como a José Luis y equipo en Comex, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan una buena jornada, la verdad un placer compartir este séptimo encuentro del programa. Les va a estar llegando en breve ya la invitación a nuestro cierre de año donde vamos a comentar todas las actividades que hicimos. Queremos también escucharlos, tener su feedback para planificar lo que serán las actividades 2022. Gracias Belu y Jimé equipo, como siempre, por hacer posible cada encuentro. Los saludo,
Les mando un beso grande, que terminen bien la jornada. Gracias.